Buenos días a todos. Nuestro grupo está compuesto por Laura Daniela Hernández, Alejandra Parada, Karen Ivonne Quiroga, Alison Castilla y Laura Alejandra Gaitán. A nosotros nos correspondió la sentencia del caso Pollux Marine Services Corp. versus Confletar Limitada de la Corte Suprema de Justicia de Colombia del 12 de mayo del año 2011. Entonces, antes de explicar la sentencia, vamos a dar algunas definiciones que nos parecen importantes para mayor entendimiento del caso. Vamos a hablar del exequatur, el cual es un procedimiento jurídico internacional en el cual un Estado le solicita a otro Estado el reconocimiento, la ejecución u homologación de una sentencia que se dictó en el Estado que lo está requiriendo, con el fin de garantizar la eficacia extraterritorial. Entonces encontramos que dentro del Código General del Proceso Colombiano se hace referencia a esta figura a las sentencias y a las providencias pronunciadas por autoridades extranjeras y en procesos contenciosos o de jurisdicción voluntaria. El exequatur en los laudos arbitrales proferidos en el extranjero se someterá a las normas que regulan dicha materia. Por otro lado, tenemos las sentencias o los laudos no nacionales. Estos se entienden como aquellos que, si bien han sido dictados en el estado en donde se prevé su ejecución, estos son considerados como extranjeros. Entonces, se entiende que este lleva algún procedimiento con elemento de extranjería y se aplica, por ejemplo, en las normas procesales del otro estado. En el caso en concreto, esa sentencia o laudo procesal de otro estado que se vendría a aplicar es la Convención de Nueva York. Bueno, y como les habíamos dicho anteriormente, vamos a exponer una sentencia de la Corte Suprema de Justicia en donde la sociedad Pollux Marine Services Corp. presentó una demanda para obtener el exequatur del laudo arbitral proferido el día 7 de diciembre del año 2007 en la ciudad de Londres, en donde el árbitro fue Mark William Hampshire y él fue el que dirimió la disputa entre la sociedad nombrada y Confletar Limitada. En esta sentencia le correspondía al despacho analizar la admisibilidad de la demanda conforme al artículo 695 del Código de Procedimiento Civil, el cual fijaba el trámite para el exequatur. Dentro de este trámite se hace obligatorio entonces los requisitos del artículo 694 en sus incisos del 1 al 4, donde el numeral tercero establece que para que una sentencia o un laudo extranjero surta efectos en el país donde se requiere, debe reunir como requisito que se encuentre ejecutoria de conformidad con la ley del país de origen y se presente en copia debidamente autenticada y legalizada. Adicionalmente, como se pretende el reconocimiento de este laudo extranjero, es necesario verificar el artículo 4 de la Convención de Nueva York, en donde se dispone que para la ejecución de un laudo debe presentarse con la demanda, la sentencia y el acuerdo por escrito conforme al cual las partes se obligaron a someterse a arbitraje en original y una copia debidamente autenticada y con su traducción oficial, si no estuviera en el idioma oficial del país en que se pide el exequatur. Es así como, haciendo un análisis paralelo entre el laudo arbitral aportado a la demanda y las normas ya descritas, se tiene que se rechazará pues no se aportó la prueba de la ejecutoria del laudo en debida forma por la sociedad demandante. Finalmente, se resuelve a partir de los artículos 694 y 695 del Código de Procedimiento Civil. Primero, rechazar de plano la demanda con la que la sociedad Pollux Marine Services Corp. pretendía obtener el exequatur. En segundo lugar, se resolvió devolverse los anexos. Y en tercero, reconocer al abogado Guillermo Hincapié como apoderado judicial de la sociedad. Buenos días, compañeros, ¿cómo se encuentran? Mi nombre es Laura Alejandra Gaitán Lancheros y en esta ocasión, como lo mencionaban mis compañeras, es importante hacer un breve análisis de la Convención sobre el reconocimiento y ejecución de sentencias arbitrales dictadas en el extranjero, o más conocida como la Convención de Nueva York. Voy a hacer dos precisiones importantes. La primera es que recordemos que el arbitraje es un mecanismo alternativo de solución de conflictos bastante importante y por ello se hace necesario en 1958 la creación de esta convención, y según que Colombia ratificó la convención a través de la Ley 39 de 1990.
El objeto de la convención es que todas esas sentencias dictadas en el extranjero o consideradas no nacionales puedan reconocerse y ejecutoriarse en otros países. Hay una serie de condiciones que estipula el artículo 4 y una serie de excepciones para ese reconocimiento y esa ejecución en el artículo 5 que serán abordados más adelante por mis colegas. Es importante hacer otra precisión y es que esta convención también abarca temas como el pacto arbitral y cómo un Estado puede hacer parte de la misma. Con el reconocimiento de un laudo arbitral se busca determinar que las condiciones del artículo 4 de la Convención de Nueva York de 1958 se cumplan. Este artículo lo que dice es que la parte que pide el reconocimiento y la ejecución deberá presentar junto con la demanda dos grandes cosas. Primero, la sentencia original debidamente autenticada o una copia de ese original que reúna las condiciones requeridas para su autenticidad. Segundo, traducción original o una copia que reúna las condiciones requeridas para su autenticidad. Por otra parte, si esta sentencia o ese acuerdo no estuviera en el idioma oficial del país en el que se invoca la sentencia, la parte que pide el reconocimiento y la ejecución de esta última deberá presentar una traducción de ese idioma de dicho documento. La traducción deberá ser certificada por un traductor oficial o un traductor jurado o también por un agente diplomático o consular. En conclusión, podemos ver que no se puede demostrar debidamente que el laudo fue entregado con la solicitud ni en lo cual se basa la misma. La mera afirmación de que este laudo arbitral es definitivo de acuerdo con la ley inglesa no sustituye este requisito, más aún porque no se ha pronunciado una traducción certificada de acuerdo con el arbitraje. A continuación explicaré el artículo 5 de la Convención de New York de 1958. En este solo se podrá negar el reconocimiento y la ejecución de la sentencia a instancia de la parte contra la cual es invocada, si esta parte prueba ante la autoridad competente del país en que se pide el reconocimiento y la ejecución lo siguiente: a. Que las partes en el acuerdo a que se refiere el artículo 2 estaban sujetas a alguna incapacidad en virtud de la ley que le es aplicable o que dicho acuerdo no es válido en virtud de la ley a que las partes lo han sometido, o si nada se hubiera indicado a este respecto en virtud de la ley del país en que se haya dictado la sentencia. B. Que la parte contra la cual se invoca la sentencia arbitral no ha sido debidamente notificada de la designación del árbitro o del 10º procedimiento de arbitraje o no ha podido por cualquier otra razón hacer valer sus medios de defensa. C. Que la sentencia se refiere a una diferencia no prevista, contiene decisiones que exceden de los términos en el compromiso o no establecidas en las disposiciones de la cláusula compromisoria. Si las disposiciones de la sentencia que se refieren a las cuestiones sometidas al arbitraje pueden separarse de las que no, se podrá dar reconocimiento y ejecución a las primeras. D. Que la constitución del tribunal arbitral o el procedimiento arbitral no se han ajustado al acuerdo celebrado entre las partes o en defecto de tal acuerdo y estos no se han ajustado a la ley del país donde se ha efectuado el arbitraje. E. Que la sentencia no es aún obligatoria para las partes o ha sido anulada o suspendida por una autoridad competente del país en que, conforme a cuya ley ha sido dictada esa sentencia. También se podrá denegar el reconocimiento y la ejecución de una sentencia arbitral si la autoridad competente del país en que se expide el reconocimiento y la ejecución comprueba: a. Que según la ley de ese país, el objeto de la diferencia no es susceptible de solución por vía de arbitraje, o b. Que el reconocimiento de la ejecución de la sentencia serían contrarios al orden público de ese país.